Saludos chicos y bienvenidos a su curso de Elementos de Semiótica para el Diseño. En esta sesión hablaremos del proceso retórico, intelectio, inventio, dispositio, elocutio y actio. En la sesión anterior hablamos a detalle del ethos, el pathos y el logos, los tres principales medios de persuasión de la retórica de Aristóteles. Vimos sus características y la manera en que se construye un discurso sólido y eficaz. En esta sesión vamos a analizar las etapas del proceso retórico, una serie de pasos para construir propuestas elocuentes que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. El proceso retórico. Según Aristóteles, el proceso retórico es el proceso por el cual se construyen y se presentan de manera efectiva un discurso. Está dividido por 5 etapas o acciones: el intelectio, el inventio, el dispositio, el elocutio y el actio. El intelectio. El momento del intelectio, o traducido como intelección, que va ligado a los temas del razonamiento, y es la fase preparatoria de nuestro discurso. Es el momento en que convertimos una situación particular en un problema a resolver, y una vez que tenemos definido el problema particular, es cuando podemos comenzar nuestro viaje de investigación y descubrimiento sobre el tema. El intelectio nos lleva a hacernos las preguntas pertinentes para poder analizar correctamente el tema, incluyendo su relevancia y complejidad. Algunos de los puntos importantes a considerar en la etapa del intelectio son el conocimiento de la audiencia. Nos plantea hacernos las preguntas de ¿quién nos va a escuchar? ¿Cómo vamos a hablarles? ¿Qué conocimientos previos tienen del tema? Etcétera. Todas estas preguntas relacionadas con el individuo o grupo de individuos en la parte personal. Otro de los puntos a considerar es el contexto situacional de estos individuos, lo que nos hará plantearnos otra serie de preguntas sobre lugares, tiempos y ocasiones que puedan afectar en cómo la audiencia recibe el mensaje. Y como punto final, siempre tenemos que tener en la mente el propósito del discurso. ¿Qué queremos que nuestra audiencia reciba de nuestro mensaje y para qué? En esta etapa es sumamente importante que nuestro orador se prepare, adquiriendo los conocimientos necesarios para dar el discurso y ser percibido como confiable y una autoridad. Debe revisar la literatura pertinente, recabar datos, hablar con expertos, etc. Una vez recopilada la información, debe identificar las partes claves, entender cómo funciona la información, cómo las partes se relacionan entre sí y detectar problemas y soluciones. El inventio. Esta es la etapa donde se van formando o inventando los argumentos que el orador usará para transmitir su mensaje. El orador irá seleccionando qué parte de toda la información recopilada será el sustento de su discurso. Y en base a una extensa investigación se puede armar una estructura de argumentos lógicos y racionales, nuestro logos, que nos lleva a preparar la información necesaria en caso de que encontremos objeciones o preguntas complicadas en la presentación del discurso. Para construir sus argumentos, el orador puede hacer uso de los tópicos, un lugar común sobre un tema del que la mayoría de la audiencia tiene conocimiento. De los tópicos puede sacar los signos comunes que se convertirán en argumentos. En la búsqueda de estos argumentos se puede utilizar la estasis, una técnica que nos ayuda a encontrar el punto más controvertido de nuestro discurso, mediante una serie de preguntas claves que definan términos y problemas. En este momento, el orador puede comenzar a preparar un plan sobre cómo evocar ciertas emociones en la audiencia para que su propósito se cumpla. Se pueden incorporar historias o anécdotas que, como vimos en la sesión pasada, nos sirven para conectar con los individuos. El dispositio. En esta etapa se toman los argumentos seleccionados para nuestro discurso, se ordenan y se estructuran de manera lógica y funcional. Recordemos las partes del discurso que vimos en sesiones anteriores: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción del discurso se lleva a cabo el exordium, una captación de atención del auditorio y define el propósito. En el cuerpo o desarrollo del discurso podemos comenzar con la narración o narratio, el contexto para entender el tema. Continuamos con la proposición de nuestro argumento central o la propositio.
La presentación de las evidencias que apoyan nuestro argumento central se conoce como confirmatio. Dentro de la presentación de nuestros discursos, el orador debe estar preparado para recibir contraargumentos. Este es el momento del refutatio. Y para cerrar en la conclusión, se resumen los puntos claves llamado peroratio. La estructura y el orden de los argumentos del discurso van a permitir llevar la atención de la audiencia hacia nuestro propósito. Un discurso bien estructurado guiará de manera fluida e imperceptible a la audiencia, maximizando el impacto. Por otro lado, un discurso mal estructurado puede distraer y cortar la atención del individuo. El elocutio. En esta etapa ya sabemos qué vamos a decir y en qué orden. En el elocutio o elocución vamos a definir la manera en que vamos a decir las cosas. Este es el momento del cómo. En base a la investigación que hicimos en el intelectio sobre quién es nuestra audiencia, podemos definir qué tipo de lenguaje vamos a usar, el tono, el ritmo, etc., para que nuestro discurso sea efectivo. En la elección de palabras, el orador debe ser muy cuidadoso de usar el vocabulario adecuado para llegar a la audiencia. Recordemos que no es lo mismo hablarle a universitarios que a niños de primaria. En esta etapa podemos hacer uso de las figuras retóricas necesarias que nos permiten explicar mejor los argumentos y enfatizar el mensaje. En el elocutio es importante hacer una revisión del discurso para asegurarnos que es claro y que no tiene errores gramaticales o de sintaxis. Este es el momento donde el discurso toma una forma tangible y donde el orador puede imprimir un estilo dependiendo de lo que necesite. Puede ser formal o más casual. El actio es la parte final del proceso retórico. Es el momento mismo de la presentación de nuestro discurso a la audiencia. El actio es cuando nuestro discurso entra en contacto directo con el usuario y obtenemos una respuesta de él. En un discurso oral, la manera en que se dicen las cosas, el tono de voz y la entonación pueden crear interés y enfatizar puntos claves. Pensemos en cualquier discurso político, donde los momentos más emotivos hablan más fuerte y de manera más firme. Además de la voz, el lenguaje no verbal del discurso refuerza el mensaje. Cómo se mueve un político al querer demostrar fuerza, alzando un puño, es una manera de darle poder al discurso. En un discurso audiovisual o gráfico tenemos diferentes momentos donde hacer uso de estos recursos. Las imágenes que elegimos, los colores, las tipografías, son signos que evocan una reacción en la audiencia. Cada una de estas etapas del proceso retórico las encontramos de manera habitual en nuestro medio. Cada uno de nuestros discursos toman una forma distinta en lo formal, pero todos pasan por estos pasos en la búsqueda de transmitir un mensaje fuerte, claro y eficaz. Muchas gracias, chicos, nos vemos en la próxima sesión.